Estamos aquí ahora en el cuarto episodio. Este es el primer error que vais a ver en este vídeo, porque es el episodio 5, no es el 4. Sí, parece que estábamos comentando el libro de Crónica de una muerte anunciada, pero no, este es el clip de Crónica de una muerte anunciada porque tuvimos un pequeño error técnico y perdimos lo que es el vídeo de una de las cámaras y por ende también el sonido del audio de la invitada. Entonces, ¿qué pasa? No queríamos perderlo, hemos hecho un apañito porque creíamos que es mejor ponerlo así que no ponerlo, pero van a ver una calidad técnica pues bastante de dudosa calidad. Sí, solo para que lo tengáis en cuenta, hacemos este pequeño aviso, pero no dejéis de ver el episodio porque es que es chulísimo. O sea, es uno de nuestros episodios más esperados. Sí, yo creo que es el episodio de la temporada. Sí, yo creo que de ser tan esperado, al final es todo diríamos, pasa por algo. Primer error, pero no el último. Y como recomendación yo recomiendo que vean el episodio más que escucharlo porque probablemente el vídeo pues sí, diga mucho más, sí. Además hay un regalito que nos hicieron, que bueno, lo podemos decir porque en el vídeo no lo sabíamos, y es que la invitada nos hizo una ilustración preciosa, divina, y la podéis ver si veis si escucháis el episodio, pero viendo el vídeo. Os va a gustar muchísimo, eso seguro. Ya está, clic, ver. No tengáis en cuenta nuestros pequeños errores. Normalidad. Dentro vídeo. De unas tías chulísimas que me he dado cuenta que nunca nos presentamos, así es verdad. Pues yo soy Desiree y tú eres María, pero hoy estamos acompañadas. Buah. Sinceramente. De nuestra tía más chulísima del año. Este podcast, aquí vamos a confesarlo, es verdad. existe por esta persona. Es verdad. Es verdad. No lo sabes, pero eres creadora máxima de este podcast. Sí, porque fue literalmente, le dije a Desi, tía, ¿por qué no hacemos un podcast con el objetivo de que un día venga? Unas tías chulísimas, un podcast de María León y Desiree León. Lana. Ay, está muy linda. Pues entonces Una ilusión estar aquí. Hoy estamos aquí con Lana Corujo. No sé si te quieres presentar un poquitito de quién es Lana. Bueno, yo siempre digo que simplemente soy una chica de Lanzarote, pero que me dedico a la ilustración y me gusta mucho escribir, la verdad. Y he tenido la suerte de que este año haya podido salir a Encantado Bingo, que está haciendo un viaje, la verdad, que muy chulo. Qué guay. Y tanto que ha sido muy chulo, que estamos enamoradísimas. Tengo que decir que ya éramos muy fan. Es que nosotras cuando salió Encantado Bingo ya estábamos previamente, que salga, porque éramos muy fan de Ropa Vieja. Sí, sí. Es que Ropa Vieja es... Yo con eso he llorado mucho. Con ese poemario he llorado, sí, la verdad. Y he hecho que llore gente, porque se lo he leído a mi madre para que llorara. A conciencia, sabía que eso a mi madre le podría destrozar. Le dije, mamá, siéntate, que te voy a leer. Ay, qué y lo leímos del tirón. No, sí, pero de hecho, es muy bonito. Hoy le he dicho, ¿vas a venir a grabar a la chica del libro que te leí, que lloraste un montón? Pues, ay, qué guay. Digo, que lo pasáramos muy bien. Pues bueno, entonces... Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Lana para hablar sobre la identidad y quiénes somos, cómo se transmite eso en lo que hacemos, en este caso pues Lana, que es ilustradora y escritora también, y vamos a charlar un poquito sobre eso. A ver, para empezar, ¿cómo podemos empezar este tema de identidades? A lo mejor, ¿cómo nos afecta, cómo veíamos la identidad cuando éramos pequeños y cómo la vemos ahora? Porque a mí por lo menos me ha cambiado un montón. Yo creo que eso pasa en cuando general. Era pequeña veías, yo qué sé, tú veías ya no solamente High School Musical y creías que los institutos deberían ser así, sino Upa Dance, ¿sabes? Sí. Tanto a nivel internacional como nacional, y después de repente te sentías un poquito cutre porque tu instituto no tenía taquilla. Ya, Eso es verdad. Sí, yo tenía ganas de tener taquilla. Mi instituto no tenía taquilla, las tuve después de cuando yo me fui, pero es como siempre intentando admirar y poniendo incluso con un poquito de jerarquía por encima aquello que veíamos, porque es lo que nos llegaba como lo mainstream. Y lo nuestro, yo tenía una identidad, sí, siempre he sido como muy orgullosa, porque tengo que decir que por lo menos en Canarias siempre se ha transmitido mucho de estar orgulloso, de ser canaria y seguir como nuestras tradiciones, pero aún así como con un poquito menos de valor que otras cosas. Entonces yo, lo que es mi identidad canaria, la veía totalmente distinta cuando era pequeña adolescente, de no importarme verla un poquito menos, a como la veo ahora, que la llevo por bandera. Claro. Total. Sí, o sea, yo creo que cuando nos hacemos mayores
ya es como yo soy andaluza y vamos, Andalucía es lo más bonito que hay. Sí, sí, yo creo que es una evolución y que casi todo el mundo pasa por eso, diría. Sí, que al final también cómo se va como armando poco a poco, ¿no? Y también cuando lo ves a la distancia y ves un poco también las cosas que quizás echaste de menos, que te contasen cuando a lo mejor eras más pequeña. En mi caso, yo fui de una generación que no dimos literatura canaria en clase. Y yo siempre digo que yo cuando me fui a Madrid a estudiar, me fui un poco huérfana de referentes y fue viviendo aquí en esta diáspora cuando me da la curiosidad e intento, ¿no?, buscar cómo se narraba Canarias o Lanzarote específicamente desde echarla de menos, ¿no? Y así es cuando llego a escritores como Agustín Espinosa, que no habría llegado si no me hubiese atravesado eso, pero que también hubiese agradecido, por ejemplo, a Rosarena con Mararía, ¿no? Cómo se refleja esa Lanzarote. Hombre, quizás a lo mejor hubiese echado en falta que alguien me acompañase para llegar hasta ahí, ¿no? Ya, Pero que claro. también siento que, bueno, que muchas veces sentimos también que llegamos tarde a las cosas, ¿no? Y simplemente, pues bueno, quizás las circunstancias nos llevan a llegar en otro momento, pero creo que con la cultura, pues cada uno llega al Sí. tiempo que lo necesita o que puede o... Sí, es verdad. Y yo creo que nosotras, las tres, compartimos pues el hecho de habernos ido fuera, ¿no? Un poquito para... Bueno, eso que se dice, que a lo mejor en ese momento pues no teníamos la oportunidad que buscábamos en el sitio de donde éramos. Y creo que compartimos eso y compartimos esa añoranza de cuando estamos fuera de Claro. casa, cómo vemos, porque a mí sí que me ha pasado que ahora valoro muchísimo más Sevilla, Andalucía, Claro. al estar aquí y echarla de menos. Y creo que eso también te hace confiar incluso más o querer más tu identidad. Sí, 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 yo la tengo muchísimo más reforzada. Después, o sea, yo ahora sí estoy en Madrid, pero también he estado en Barcelona y me he ido en diferentes épocas de mi vida. Y entonces es como, no sé, he ido construyendo mi personalidad y mi identidad canaria a raíz de estar fuera. Y eso da Sí. mucho coraje. Yo tampoco di nada de literatura canaria. Y es como, no conoces prácticamente, pero no solamente eso. Historia del arte, lo que sea. Claro, cualquier cosa, ¿no? Un poco también mirar como el legado que tenemos también como territorio, ¿no? Cuántas veces se ha pintado, se ha cantado, se ha escrito sobre Canarias y también cómo esas obras nos pueden también tocar una parte interna, ¿no? Y también siento que es importante cuando dejamos nuestro territorio forzadas, ¿no? En el sentido de, Sí. por una falta de oportunidades, porque yo lo viví con Lanzarote, que el tema de, pues solamente en el plano universitario puedes estudiar turismo o enfermería y hay una escasez de oportunidades, ya no universitarias simplemente, ¿no? Pues, sino de estudios superiores. Y claro, yo siempre digo, yo fui muy privilegiada porque mis padres se pudieron permitir mandarme a estudiar a Madrid, ¿no? Pero al fin y al cabo yo crecí escuchando, saca buenas notas, fórmate bien Ya. y cuando puedas, vete, porque Lanzarote no te va a dar un futuro. Tienes Ya. que, es como está todo muy encorsetado y el mundo está afuera, ¿no? Y también cuando te vas así y miras un poco desde la distancia, pues bueno, yo a Lanzarote lo he echado mucho de menos y ahora que he vuelto, bueno, también volver fue un tema, ¿no? Es decir, siempre regresar. Ya. Regresar es un tema, sobre todo porque yo creo que hay veces que vuelves y también no sabes si nunca si es lo correcto, si te estás quedando, te estás privando de otras cosas que a lo mejor... Pero es verdad que después, pues mira, tienes muchas otras cosas. Claro, o sea, que claro. te aporta otro... Siento que también hay un proceso de reconciliarte, ¿no? Con Sí, tu lugar. O sea, para mí totalmente. volver, dejar Madrid, lo viví como un fracaso a priori. Porque claro, era como de... Me fui porque después de la pandemia era muy complicado mantenerse económicamente en Madrid. Y claro, lo que me quedaba era volver a casa de mi madre. Claro. Y era... No, sí, es duro, es un proceso Sí. duro, claro. Es que además es eso, que cuando vuelves, normalmente tú no tienes tu propio espacio a donde volver, entonces normalmente es volver a casa de un familiar o lo que sea y es como volver a ser esa niña pequeña dependiente, que todo te está recordando, que tú estás volviendo al núcleo familiar, incluso la dinámica, porque también a lo mejor hace muchísimos años que no vives con tus padres o lo que Claro. sea y cuando vuelves se vuelven a adoptar cierta dinámica de cuando tú eras un adolescente, entonces es muy complicado. Sí, además vuelves al mismo a la habitación de adolescente Ya. que tiene todavía decoración de esa época. Yo pasé 10 años sin vivir con mi madre y de pronto, claro, estaba viviendo con ella, que yo adoro a mi madre, obviamente, ¿no? Pero, sí, pero hombre, no- pero fue complicado porque también era un poco... Y ahora acabo aquí, en Lanzarote, cuando siempre me han dicho
que el triunfo, entre muy comillado, está afuera, ¿no? Entonces fue un proceso de reconciliación, que ahora soy la más feliz viviendo allí y me quedo en Lanzarote, ¿no? Pero entiendo también que bueno, no es la circunstancia de todo el mundo y que también cuando venimos que siempre también creo que nos han vendido a todas, que los centros culturales o, bueno, capitales son, ¿no?, donde debemos acabar, ¿no? Y donde debemos estar. Al menos sí, si quieres ciertos objetivos o si depende de, claro. Pero incluso también el imaginario colectivo, tanto en libros como en películas, en series, al final te muestran como una cosa muy... Quería decir estándar, pero realmente ni siquiera es estándar, porque después hablas con la gente y tampoco han tenido esas realidades, porque muchas veces incluso vienen de fuera, de Estados Unidos o de lo que sea, que ni siquiera es nuestra realidad. Pero es eso, como que hay una tendencia a neutralizar los sabores, sin embargo, lo rico está en que esto sepa picante, esto sepa muy dulce, esto sepa salado, y no sé, pues yo ahora siento que las identidades es un poquito eso, y por eso también con esto no solamente valoro mi identidad, sino que valoro otras identidades, y es como, vale, no es la mía, pero guau, qué chula, que no sé qué, y me apetece conocerla y alejarme un poquito también de lo... Jope, no quiero decir de lo básico a nivel mal, porque bueno, yo soy una persona bastante básica, pero sí que a lo básico a lo estándar, ¿sabes? Sí, o lo que más hemos visto repetido en literatura, cine o lo que sea, sí. Sí. Pero Entonces, creo que hay ahora en la literatura como ese resurgir, ¿no? De un poco de que haya más libritos que hablen con sobre la identidad, sí, como que se refleja más la identidad. Bueno, me ha encantado Bingo. Tú no es que hablas de Canarias en plan de, ay, pues mira, es que hay una romería, porque mira qué tal... A lo Está mejor todo tirando como... muy de tópicos, pero representas la realidad de una identidad y lo haces de una manera que, jope, que qué bonito es leer algo y sentirte identificada. O sea, es difícil. Es como alguien que tiene un nombre raro y nunca ha visto... Bueno, mi nombre no es raro, pero rara vez veo mi nombre en la ficción y cuando lo veo siempre me hace ilusión. Es una tontería, claro, pero siempre me hace ilusión. No, pero es buen ejemplo, sí. Entonces, cuando me pasa lo mismo, cuando leerte a ti o leer a otras autoras canarias, es como, wow, qué guay, porque me siento súper identificada, me reconozco en estos hechos y ya por lo menos no soy la otredad. O sea, no soy... Eso, la otredad. No soy rara, sino soy esto también. Entonces, no sé, es muy guay a mí empezar a leer autoras canarias, porque yo qué sé, con el libro de Aida, es que me siento súper identificada porque además es como muy a la par de mi adolescencia, de mi infancia. No sé cuántos años tiene ella, pero tenemos que tener más o menos a la par, creo que ella será un poquito más joven. Pero, no sé, me sentía como muy identificada, o incluso me pasó también cuando leí Panza de burro con el tema de las palabras. Claro. Del poder y tal, y yo es como, tío, pues sí, es que hay una parte de Panza de burro que es que yo me encanta, y es un párrafo que tendría tan subrayado que ya estaría transparente de tantas veces subrayarlo, que es el de la abuela diciendo, y vomita, y come, y vomita, y no sé qué tal. Me encanta porque es que lo veía y digo, si mi abuela por lo menos así de negligente como esa abuela, pero sí reconocer un montón, y me hizo una ilusión que ahora, lo que decía antes, me hace disfrutarlo cuando lo veo en otros autores, en plan de otras realidades que no son las mías. Sí. Eso te iba a decir, que yo, por ejemplo, al leer Encantado Bingo, Panza de burro y tal, es verdad que no tuve como esa parte de identificarme, pero lo disfruté tanto. O sea, porque es que no había leído nunca nada así, ¿eh? También tengo que decir que yo creo que igualmente habría llegado a esos libros, quizás más tarde, pero por ejemplo Panza de burro lo leí por ti porque creo que lo habría conocido mucho más tarde. Pero sí que a ti te encantó tal, y al tener una amiga canaria, pues al final... Claro. Pero Ropa Vieja lo leíste antes que yo, ¿eh? Sí, eso sí. O sea, cuando tal fue en plan de, ¿te has leído esto? Es una maravilla. Y ella, sí, tía, lo tengo comprado, que no sé qué tal. Y fue en plan de, sí, te quiero. Pero bueno, no sé, ¿a ti te pasa de cuando escribes, por ejemplo, en tus libros, piensas en quiero escribir la realidad canaria o quiero neutralizar la realidad canaria? No sé. Creo que no lo hago de manera como consciente, pero es como básicamente, es natural, ¿no? Es como no me puedo despegar de ella porque eso me acompaña y eso me conforma. También es verdad que también es lindo pensar que incluso los libros canarios también hablan de experiencias universales. Totalmente. Tienen el territorio que les acompaña y siento que eso también conforma
y muestra esa otra cara también de Canarias que hace falta, ¿no? Que no solamente es esa postal de sol y playa, sino todo también lo que ocurre en esa cara B, que muchas veces es la cara A, porque es lo más común. Pero es como, por ejemplo, con el tema del uso de palabras canarias, ¿no? En el sentido de que yo tenía claro que no iba a ser una novela oral, como no lo tenía pensado, pero tampoco podía fingir una forma de hablar que no me pertenecía, Claro, ¿no? El hecho de usar esas palabras es porque yo las uso en mi día a día y porque no uso otras, ¿no? Entonces me parece también como muy bonito cuando leo libros que a lo mejor no tienen la finalidad de quiero mostrarte esto porque es el objetivo principal, pero te lo acabo mostrando porque forma parte, ¿no? Sí. De mi imaginario, de mi vivencia, de la experiencia que yo quiero transmitir con la escritura. Yo es que últimamente esos son los libros que más me llaman la atención, Sí. o sea, los que reflejan la identidad así de una forma muy fuerte, con los que aprendo otras palabras. Claro, es tan bonito eso. Sí, o sea, últimamente que leí también Las cabras de Pilar Asuero y hay palabras en chileno y es como, wow, o sea, me parece súper enriquecedor, ¿no? Porque al final te metes de lleno en ese contexto y al final sí que, por ejemplo, del tema que estamos hablando de la identidad y tal, la protagonista se muda de Chile a Madrid y tiene también como ese choque de no me entienden cuando digo ciertas palabras o no. Y experimenta un poco pues eso de lo que estamos hablando, de mirar Chile desde España. Y luego incluso adaptarte, adaptar tu propia identidad y que luego se te critique cuando vuelvas. Eso es verdad. Porque es en plan... Totalmente. Claro, porque al final terminas adaptándote un poquito al espacio donde vas y tu identidad se termina transformando un poquito. Se van Y que nutriendo. es normal, porque hablamos mucho también de nuestra identidad y demás, pero por ejemplo yo pienso, yo viví 10 años en Madrid, yo no puedo negar que esos 10 años me atravesasen de alguna manera y que aquí viviese experiencias, conociese personas que también han conformado como soy, ¿no? Y es cierto que soy una persona que no es que se le pegue, pero suavizo mucho el acento en función de donde esté. Entonces es verdad que yo cuando volví a Lanzarote mi padre me decía que estás hablando peninsular. Y no Pero- te da ¿qué te coraje pasa? que te digan que pierdes el acento. Sí, es como, vale, me refiero, pero hay personas que a lo mejor lo tienen mucho más marcado y no se les va. Yo es que igualmente, en plan, yo lo pienso, a lo mejor yo vivo 1 año o 2 años en Galicia, no hablo gallego, obviamente, Sí, ¿no? pero No tendrías pero ahí- si me pegaría algo, pero porque será mi forma de ver, no sé, Sí, me pero pega, le es como... pasa a mucha gente, Sí, lo de que sí, se les sí. vaya pegando. Es como que me parece... A mí no se me pega, pero sí que me suavizo. Y yo, por ejemplo, el otro día le estaba echando en cara Ah, a María, verdad, en plan verdad. de, tía, vi el episodio tal y hablo todo el rato con tiempos compuestos. Y yo, bueno, Cuando no es nada propio en Canarias hablar con Claro. tiempos compuestos. Y es como, bueno, yo tenía una prima que siempre se metía conmigo de manera así de risas, pero con la J. Porque en Canarias la J la pronunciamos súper suave. Y de repente me decía, ¿qué te pasa en la garganta? Sí, eso le pasó a mi pareja, por ejemplo, que también estuvo en Madrid y las J se le reforzaron, ¿no? Entonces es como, bueno, a ver, tampoco es una cosa que no se hace desde la conciencia de quiero adaptarme, No, claro. sino también es un poco de que estoy metida aquí y esto me atraviesa y de alguna forma también se me queda pegada. Hay personas que a lo mejor no tienen más distancia con eso. Claro. En ningún momento, de hecho es verdad que cuando llegas a Madrid y te empiezas a percibir como canaria, o cómo se te percibe como canaria, Sí. hay muchas cosas que es como, jolín, qué pereza. Ese arquetipo Sí. que se tiene, ¿no? Que creo que cada vez está como más trabajado. Pero sí que la primera vez en la que te ves desde fuera, creo que también, ¿no? Un choque con tu identidad. De hecho, o sea, eso me lleva a que yo creo que también muchas veces cuando salimos hacemos más identificación de lo canario porque normalmente de repente ese es tu nombre. O sea, yo Claro. recuerdo, yo estuve estudiando 1 año en Granada, después estuve estudiando en Barcelona y al final en todos sitios a los que he sido la canaria, Claro. ¿sabes? Entonces al final ya no eres Desiree, eres canaria, tal. Es normal que de repente tú digas, pues soy canaria, ¿sabes? Como que tal, pero es verdad que muchas veces también va, pues, de la mano de ciertos arquetipos que no son lo de la realidad y que muchas veces es lo que cuando quieren representar las islas o lo que sea, en mi caso las islas, pero si no Sevilla seguro que también, porque en el audiovisual además con Sevilla Bueno, hacen unas cosas que yo digo, no, perdona, es muy fuerte, o sea... es que de repente si hay un sevillano es el que trabaja es en la el- aparcacoches. Sí, tal cual. Hay una serie que no es que no lo voy a decir por no meterme en problemas, es que no me acuerdo del nombre, pero que transcurre totalmente en Sevilla. La serie es divertida, está bien y qué tal, pero solamente hay una persona sevillana ¿Y cómo va a es ser? el que está haciendo todo el rato chanchullo
En que es un poquito así El maleante. el picarillo. Sí, y que además también tiene un estrato social bastante más bajo, porque era como que es un buscavida. O sea, yo sí, eso es algo En que veo Sevilla. mucho. Claro, encima está ese contexto, pero yo lo veo mucho en las series diarias, pues que a lo mejor, Ah, bueno. claro, están son más de época o lo que sea y están en una casa pues de gente así como más pudiente. Pues las que están trabajando en el servicio siempre son andaluzas. O sea, las del servicio son andaluzas. Sí. Y es como... Y siempre son como muy metiches, Sí. las que están, Sí. no sé, salameras también. Sí, o que hablan demasiado exagerado, porque yo digo, nadie habla así en Sevilla, o muy poca gente, o sea, porque son como tan... Creo que sí, que se forman Estereotipos. unos estereotipos que hacen bastante daño. A mí, por ejemplo, es que yo lo siento en el alma porque soy muy pesada con Encantado Bingo. Yo creo que con la persona que A más pesada ver, soy. pero ya que tenemos aquí a la autora... Sí, pero es que soy muy pesada, o sea, lo sé. Bueno, yo no sé si esto te lo he contado, pero te voy a contar una anécdota y es que en febrero tú presentaste el libro en Gran Canaria y yo fui evidentemente a la presentación, que además estaba nerviosa porque pues conocía a la chica que te lo hacía la presentación, Tairi, que es increíble, la amamos. Y entonces como que nos presentó antes de... Y yo estaba súper nerviosa porque sabía que te iba a saludar antes de... Estaba muy nerviosa. Total, bueno, es que esto me lleva también a otra anécdota que es el de la misma. Yo tenía el libro comprado y era una firma, o sea, era una firma, pero me daba mucha vergüenza llevarte el libro a que me lo firmara. O sea, me daba... Entonces lo dejé en el coche y después en la librería compré otro, porque ya después en la librería pensé, tía, no te puede dar tanta vergüenza, luego tú no vas a encontrarte en esta situación otra vez nunca. ¿Lo podrías haber filmado hoy? Nunca, Pero es que esto no lo imaginábamos. que, claro, yo tal, no vas a encontrarte esta situación nunca, venga, va, tal. Y dije, venga, vale. Porque además yo soy bastante, sé que no lo parezco porque cuando estoy nerviosa hablo mucho, pero dije, no, venga, va, por favor, tal. Y lo compré y me lo firmaste y tengo dos libros tan encantados porque uno lo tengo firmado, pero es que me pasó con, en noviembre te había ido a ver una ponencia en la que también estaba Aida González Rossi. Sí. Y llevaba ropa vieja y llevaba leche condensada. Y no lo saqué para que ninguna de las dos me firmara, que ni siquiera me acerqué a decirle, chicas, son Y en la Feria del Libro, aquí en Madrid, porque fuiste conmigo. Si Sí. no, a lo mejor tampoco... me da muchísimo apuro y qué tal, y es como... pero bueno. Ay, nos contó... Es que me acabo de acordar, perdón, pero nos contó Raquel, ¿no? Fue ¿El qué? lo de la firma. Sí, Fue con Lana, ¿no? Sí, fue con Lana, que te había ido... Raquel Congosto, cuando estuvo aquí en el podcast, nos contó que... Que tú habías ido a la firma Sí, de ella. pero no te identificó de primeras y luego ella fue a que tú le firmaras y fue como, uy, pero si te acabo de ver. Sí, Eso sí, fue la muy verdad que chulo. estuve corriendo a su caseta antes de mi firma porque era como, bueno, yo quiero tener... También me da mucha vergüenza cuando pedir firma, ¿no? Pero yo creo que es cierto que luego me da más ilusión tener como ese cachito en mi estantería y no sé, es como bueno. Y que esté dedicado, claro. Sí. O sea, es como más especial. Sí, que además alcancé a las tarjetitas de bingo Sí. que estaba repartiendo porque, bueno, creo que era el... Que creo que fue justito al principio, así que yo creo que incluso era de las primeras veces. Sí, de hecho, creo que fue la segunda presentación que hice en Encantado Bingo en Gran Canaria. Pues yo sé que era el 14 de febrero porque yo dije, qué romántico. Sí, Pero bueno. Ahí. A ver, que es normal, ¿eh? Pero hablaste súper bien, como siempre, la verdad. Pero bueno, que me ha encantado Bingo, que una cosa que me gustaba mucho es cómo representa, sin necesidad de tirar de estereotipos, la realidad canaria, que decíamos antes, una de mis cosas favoritas del libro es el realismo mágico. O sea, como... Hasta, bueno, la herencia, que no hay que hacer spoiler por si alguien no se lo ha leído, pero todo el mundo va a leerlo ya. La herencia que se habla y qué tal, todo eso es una cosa que yo siento que está muy inherente en la realidad canaria, en las costumbres canarias y que somos muy creyentes de lo místico. O sea, creo que somos una sociedad, una cultura muy creyente de lo místico, que aunque no creas fielmente de que tú digas... baso mi vida en esto, pero Sí, sí pero que... está esa cosa Hay ahí, algo que se un le aura pasa. ahí. Sí. Como el ambiente, sí. Y no sé, eso como lo transmites en el libro, me parece de una manera tan natural y tan bonita, pero bueno, desde eso a yo que sé, a cómo transmites las fiestas del pueblo, Ay, eso me encantó a mí, la verdad. que es como, literalmente yo estaba en Sí. una verbena que es igual, con el combo dominicano detrás. Sí, totalmente. Pero- Dominicano. Además era un poco también el ejercicio de, se puede
puedo narrar Lanzarote sin mencionar el nombre de Lanzarote, porque de hecho solo se menciona una Qué vez guay. y es casi al final de la novela. ¡Hala! Pero se habla de Lanzarote y se entiende que está hablando quizás de ese territorio, porque me obsesionaba un poco la idea de qué define realmente un territorio, qué define una isla, Qué igual guay. que qué define una persona, el nombre propio que tiene o todo lo que la conforma, ¿no? Entonces era como, yo estoy hablando de Lanzarote y no me hace falta nombrar Lanzarote, porque incluso si algún lector quiere sacarlo de esa isla y llevarlo a otro territorio imaginado, Se también puede, podría, sí. ¿no? Porque al fin y al cabo esa Lanzarote que yo he dibujado es otra de todas las que existen, de toda la gente que ha escrito de Lanzarote o de Canarias, ¿no? Me parece como muy poderosa esa parte Sí. de la creación artística, que es cómo podemos estar como definiendo algo sin tirar como de Sí. su nombre, ¿no? Y De su hecho, yo creo descripción que literal. es lo más interesante. A mí es lo que incluso cuando veo películas también, es como me gusta lo sutil, lo que no queda tan claro, pero tú le tienes que dar una vuelta y está ahí. Y que además si no lo aumentas o sea, tal cual, lo puedes extrapolar y que otras personas lo sientan también como propio, que a mí me pasa muchísimo con la literatura hispanoamericana, que también considero que son capaces de transmitir muy bien sus raíces en lo que escriben sin decírtelo. Y lo siento como propio y lo siento como mío, aunque sepa que no es propio y que no es mío, pero lo siento como porque puedo sacar de ahí las ideas que sí que se asemejan a mí. Y bueno, este no es latinoamericano, pero con Dama de Pueblo también me pasó que yo lo leía y decía, guau, me siento súper identificada con la infancia de esta niña, aunque sea una infancia totalmente distinta a mí. Sí. Pero con la literatura hispanoamericana es que... Sí, bueno, o sea, es que más son increíbles. Sí. Y además es tan bonito también pensar que un libro es una experiencia personal también, ¿no? Y es como que yo lo pienso, por ejemplo, me ha encantado Bingo en el sentido de cada lectura que se ha podido hacer, cada una es única de unas y otras, ¿no? Cada persona la ha llevado a un lugar, bueno o malo, pero eso ya también es como muy bonito y cuando leo, ¿no? Y cuando llego a literatura, sobre todo si latinoamericana, porque es mi favorita. Yo ahora mismo quizás la que más también. estoy leyendo ahora, pienso en plan cuántos lugares comunes y cuántas diferencias Totalmente. que también me llaman la atención y me hacen también poder ver el mundo con otros ojos. Sí, Totalmente, totalmente. A mí, es que bueno, es que la literatura hispanoamericana. Es que también creo que Canarias con Latinoamérica tiene una unión muy especial en la que nos sentimos, bueno, siempre lo hablaba en plan de al final, yo estoy en un grupo aquí en Madrid o estamos en la universidad en Barcelona o lo que sea, y hay una mexicana y yo sentía más cosas en común, más conexión con esta persona que no con el resto de personas de la península, porque al final, bueno, nuestras culturas, nuestras costumbres creo que tienen muchísimas similitudes. Sí. Y bueno, yo cuando estuve en Buenos Aires becada, también fue... Ay, qué guay, estuviste ahí. Y me sentí, bueno, ¿no? También aprendiendo, ¿no? De también de una parte muy diferente, pero también había una parte muy común. Claro. Eso me encantó. O sea, Buenos Aires es una de mis ciudades favoritas del mundo, yo creo. O sea, tiene que estar. Todo. Aprendí mucho allí, también un poco de la visión que tienen sobre el arte y esa visión de intentar no fragmentarse tanto, ¿no? De hecho, yo siento que han cantado Bingo como que la semilla que me permite unir ilustración e escritura surge del aprendizaje que tengo yo con la gente que conozco en Buenos Aires. Ay, qué bonito. Porque además las ilustraciones en Han cantado Bingo es que le dan un punto. Claro, es que sí, lo son todos. Sí, tan chulo. Es que le aporta muchísimo y al final también ayuda a que la gente trabajemos la imaginación. Yo me encanta cuando veo que tú compartes muchísimas veces gente que comparte montañas, volcanes o lo que sea y que ven al ahorcado ahí y es como... Al final le estás haciendo que la gente trabaje la imaginación de una manera genuina. Es como de pronto el volcán puede tener otro significado y eso es precioso. Y con el tema de la identidad, ¿no? Que hemos hablado un poco de, bueno, lo que significa ser andaluz o ser canario, pero que eso también cuando la identidad viene de, sobre todo de cómo se nos encasilla cuando somos pequeñas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siempre fui la tímida, la callada, la calladita. Entonces con eso también tuve como un proceso de reconciliación, un poco de crecer, ¿no? Con esa mirada del mundo que era como... las limitaciones que ya me ponían por no ser a lo mejor socialmente como se esperaba, ¿no? Y a día de hoy, algo que de pequeña me hizo mucho daño, porque era todo el rato intentar cumplir con la mirada que quizás se esperaba, porque parece que se validaba mucho más lo extrovertido, lo divertido, lo que era mucho más sociable. Ahora mismo lo siento como también una fortaleza, ¿no? Porque creo que en un mundo que cada vez es más, lamentablemente, violento, donde sí, no sé, el carácter es muy fuerte. Creo que la suavidad también puede ser revolucionaria, ¿no? Somos, sí. Lo decía Roberta Marrero, ser frágil es bon.
punk, no sé cómo se dice. Pero esa fragilidad que Sí. tanto rechacé durante un tiempo, al final también es una personalidad válida, ¿no? Entre todas las que existen. Sí, Como además- Valeria Castro, que también Es que que está reivindicando la Amo a Valeria ternura. Castro. Sí, Ella literal. reivindica la ternura todo el tiempo y es que yo, vamos, estoy súper en ese mood ahora mismo. Sí, es que sí, hablar también eso de hablar desde la ternura y la ternura como una revolución Ujú. y como un cuidado. El otro día también lo hablaba en plan del tema de cómo nos estamos reapropiando un poquito de los cuidados, porque, por ejemplo, a mí hacer cosas de cuidado, cuando estábamos haciendo también lo del tema de lo de los libros Sí. y qué tal, a mí hacer cuidados para mis amigas a día de hoy me sabe súper bien, me sabe súper rico hacerlo, porque es como, me siento bien cuidar a la gente que quiero, me gusta hacerlo, igual que cuando vienen también gente a quedarse o lo que sea, a mí me gusta cuidar a las personas porque lo hago desde, es mi forma de demostrar también mi cariño y no desde una obligación ni nada de eso, sino es porque me sabe. Claro. Y entonces, no sé, reivindicarlo, la ternura y lo que tú dices también, la fragilidad o la timidez o la Exactamente, integridad. ¿no? Que al fin y al cabo estar más callada, ser más tímida, quizás también buscar los entornos sociales donde tú quieres como, no sé, o ser más natural otra Estás más parte. cómoda, sí. Creo que también es importante, ¿no? Y es como intentar, o lo que he aprendido un poco es intentar no complacer esa mirada de lo que se espera, ¿no? O la demostración, es decir, también puedo demostrar quién soy, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que me conforma a mí, no? Al final es una cosa de gustos, de disgustos, Claro. de mi forma de actuar en cada situación y no como una manera de complacer la mirada se está Total. ejerciendo sobre mí. Entonces todo el tema de la timidez, me acuerdo de mis profesores hablando con mis padres de saca buenas notas, es muy buena, pero es muy tímida, ¿no? Entonces, Sí, era como un si fuera pero. negativo Ya. también. siempre había sido Ya. algo muy negativo y era como, bueno, me ha permitido también observar mucho, que creo que también es una cosa que luego en mi trabajo se ve, ¿no? Toda la observación Claro. del mundo que luego yo... Te viene bien para tú sí. crear. Sí, Creo que es súper lindo también pensar que no somos iguales con todo el mundo, ¿no? Y que también muchas veces conocer a alguien implica avanzar, ¿no? Que es un camino y que no se muestra todo Claro. desde el primer momento. Creo que sí, también... eso es muy bonito, la verdad. A mí me gusta. Y ahora, pues bueno, un poquito con esto de no intentar complacer la imagen, bueno, la visión de otras personas. ¿Ustedes qué opinan, por ejemplo, del tema de cuando se neutraliza o se han visto a lo mejor algún momento queriendo neutralizar vuestra identidad para poder complacer a otras personas o encajar en un sitio mejor? O no sé, o incluso también en ficción, si recuerdan de alguna cosa que digan... O sea, yo "Ay, creo que siento-". en otros momentos de mi vida, a la llegada aquí, a lo mejor cuando llegué a Madrid, que ya hace 5 años, yo ahora soy como muy pro Andalucía, evidentemente. Pero claro, al llegar, siempre además es que aquí, al momento, es como, ay, tú no eres de aquí, ¿verdad? Es como, pues no me estás viendo, no me estás escuchando. Pero claro, sí que sientes a lo mejor, claro, he tenido la suerte también, bueno, suerte, en verdad está guay rodearse de mucha diversidad de gente, Sí. pero es verdad que cuando llegué al principio, incluso ahora, mi círculo sigue siendo andaluz, ahora canario, pero no he tenido como tanta, claro, al trabajar en casa y tal, no he tenido que neutralizar nada o me he visto yo como obligada Claro. a neutralizar nada, porque al final es que mi círculo era Claro. andaluz, entonces no, pero sí Tremenda combinación, Andalucía-Canarias. la verdad, increíble. A mí me Pero es parece. verdad que a la llegada, a lo mejor, pues bueno, pues en el curso de guión que estuve, pues ya era como todo el mundo de Madrid y Claro. yo... Bueno, pues claro. un poquito sí que te sientes como a lo mejor intentando neutralizar un poquito el acento, o sí, pero luego ya... Porque era un poquito extra radio, de repente Claro. eres la otra edad. otra Claro, vez. claro. Pero luego la verdad que he ido evolucionando en ese sentido y ahora para nada. No sé, ¿y tú te has visto a lo mejor algún momento? Quizás con el tema de Canarias, no tanto. Bueno, una vez me llevaron al fiestón canario, que yo no creo que sea ya, bueno, es que estuve hace 10 años. Se hacía en la marca Aldani. Bueno, sin comentarios, la verdad. Pero sí que me ha tocado mucho esforzando esa parte de sacar como la parte extrovertida, ¿no? De decir, Vale. Ah, vale. vale, tengo que hacer compañeros de clase, tengo que aumentar una fiesta o cualquier cosa y tengo que facilitar el hecho de que se me pueda conocer o que pueda tener amigos o cualquier cosa, ¿no? Y eso al final también acababa un poco por que mi batería social de pronto se gastaba muchísimo más rápido
y entraba yo misma en conflicto conmigo, ¿no? Porque era un poco de también era como, ¿hasta cuánto soy honesta, ¿no? En estas acciones? Ya. Claro. Y cuando a lo mejor me apetecería más como también simplemente actuar desde donde actúo, ¿no? Que es de donde, pues de donde soy, ¿no? Es decir, Sí. como, pues simplemente la transparencia con la que ahora ya actúo, ¿no? Claro. Es verdad que bueno, que también, es lo que todo, al fin y al cabo, todo es un aprendizaje. Sí, siempre. claro. Pues claro. mira, yo te diría que ya que hemos, o sea, hablando como un poquito de neutralizar el origen, neutralizar la forma de ser, voy a decir neutralizar un poquito lo española. En Ujú. plan, al final sí que siento que, sobre todo eso, cuando estábamos, lo que hablábamos antes de cuando estábamos creciendo y qué tal, sí que intentaba también que me gustara mucho pues la música extranjera, Ah, vale, el sí. cine extranjero, ir un poquito de rechazo a lo español. Sí, ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el cine español es una mierda cuando el cine Claro. español es impresionante? Sí. Pues siento como que antes sí que tiraba mucho más de forzarme a que me gustara. A ver, no forzarme para que me gustara porque al final también estamos construidos para que nos guste. Claro. Pero sí de forzarme en que me gustara mucho más lo de fuera, las tradiciones de fuera. Sí. Como darle más valor incluso que a las propias, ¿sabes? No sé. Yo creo que eso es una fase... Que me vamos, gustara más Halloween que los finados, ¿sabes? No sé. Sí. Por ejemplo, que pueden convivir, que bueno, yo soy de las que creen que puedes hacer Sí, los pero finados y bueno, puedes hacer Halloween. Claro, pero bueno, aquí un adolescente que se pasó su adolescencia con la bandera de Reino Unido en su habitación. es que sí, es tan Por típico. ejemplo, ¿sabes? Entonces eso de que te gustara más la música de fuera, porque Sí. si escuchar música española era como, ay, es que no... Sí. El cine, yo es que no veía casi nada de cine español y si lo veía era como, es que el cine español Sí. es de baja calidad o es de... Y a día de hoy lo pienso No y vemos digo, otra cosa. No, y Bueno. en literatura, en pintura, Sí, en arte, es decir, todo. Todo. Siempre creo que también como que es ese complejo que también se habla mucho que los tenemos los canarios, Sí. creo que puede ir un poco también, ¿no? Como que a veces nos mostramos al mundo como achicados, ¿no? Un Sí. poco de, bueno, como que España siempre está como en la cola, Sí. pero siempre está muy en la vanguardia, ¿no? Y la cantidad de libros que se publican con una calidad excepcional Sí, de totalmente. la trayectoria musical, pictórica que hemos tenido, es decir, tenemos un bagaje sí, cultural ¿sabes? impresionante. Es increíble, entonces... Yo a día de hoy es como eso, me siento orgullosa de ser canaria, pero también me siento muy orgullosa de ser española. Y de que esto sea la representación que tenemos de cara al mundo, porque lo que tú dices, creo que estamos bastante a la vanguardia y que de aquí ha salido gente con tanto talento y Sí. ha salido tantas cosas chulísimas en el audiovisual, en lo pictórico, en todo. Y es como, pues creo que antes a lo mejor intentaban neutralizar un poquito lo española. Ahora estamos, vamos, canaria, Ahora- andaluza, española. Claro, sí, sí, a ver, que es verdad que yo me siento, no por sentirme muy canaria, es que me siento menos española, No, me no, siento claro. también muy española, depende de el ámbito en el que lo esté comparando. Si lo estoy comparando a nivel nacional, pues destaco lo canaria, pero a nivel internacional, pues ya destaco lo española, ¿sabes? No sé, pero Y creo luego también las mezclas que se suceden, ¿no? Porque yo siempre lo digo, o sea, mi madre es andaluza y mi padre es canario, entonces en mi casa... La mejor combinación. ha sido una mezcla de ambos, ¿no? Mi madre lleva más de la mitad de su vida en Lanzarote, pero hay cosas que no abandonan Claro. nunca de su identidad como andaluza, ¿no? Claro, Entonces, qué me guay. parece muy bonito eso y que siempre hemos sido un puerto, ¿no? En el sentido de entradas y salidas y que al fin y al cabo también el sentirnos como que podemos ser cachitos de muchas cosas, Sí. creo que también es como lo más valioso, más que Sí. buscar como esa parte pura de algo que sea completamente concreto porque no existe, ¿no? sí. Y no sé, libritos, a lo mejor recomendaciones o películas que A se ver. traten también así el tema como de la identidad. Sí, bueno, Lana ha dicho antes una muy interesante que no Ay. habíamos pensado nosotras, si la quieres El decir. viaje de Chihiro, pero porque me parece fascinante, al final es un viaje a través de la identidad, o al menos yo la interpreto así, ¿no? Un poco también quiénes somos cuando no estamos bajo la mirada de nuestros padres, o incluso cuando nuestros padres son ruines y de pronto también son castigados, y se colocan en nosotros también como una responsabilidad, ¿no? De arreglar la situación. Claro. Siento que Chihiro también pasa también por ese cambio y cómo se le arrebata su nombre, ¿no? Y de pronto se llama Zen. Es chulísimo, un poco ¿verdad? también Sí. todo el tema de quiénes somos bajo el nombre que nos han puesto, ¿no? Bueno, Es que el tema de los nombres también me parece Sí. fascinante. y como la identidad al final también un poquito es eso, puesta por otra persona. Entonces, Claro, en mi caso, por ejemplo, o sea, yo me llamo Madalena, mis padres me llamaron Madalena de pequeña, cada vez me reconcilio más con ese nombre, pero cuando me apodan Lana
y ya lo uso como seudónimo en internet para poder publicar y demás, al final, claro, yo lo entiendo casi como un apodo de mi nombre, ¿no? Claro. Pero es cierto que, por ejemplo, Madalena tenía otra característica, aparte yo lloraba mucho de pequeña, entonces ya Ay, era como claro. Ostras. en bandeja poner una burla, ¿no? Entonces Ya. también es cierto de cómo también tenemos la capacidad, ¿no? O la posibilidad de poder renombrar, ¿no? Desde un lugar que sea más cómodo, y ya cada vez, por ejemplo, en Instagram yo me puse Madalena otra vez, ¿no? Siento que Lana, al fin y al cabo, pues pertenece mucho más a cortar el nombre. No lo siento como ya cosas divididas, pero sí bueno. que es cierto que bueno, ¿no? Que el tema de los nombres propios también. Sí, o sea, nosotras leímos hace poco, que es que acabo de acordarme, Lengua Viva, Ay, y es claro. que precisamente es súper identidad y súper, porque al final es una niña, eras rusa, ¿verdad? Es una niña rusa. Polinska, creo que sí. Es Sí, que creo, sí. Sí, creo que sí. Es que después pasa a Pauline, de Polina Claro. a Pauline. Claro, porque se muda a Francia. A Francia. Y se empieza a llamar Pauline. Y claro, es como esa lucha que de mayor quiere recuperar el nombre de Polina, pero no le dejan en Francia. No, ahora no recuerdo bien por qué. Bueno, tiene como esa lucha con la administración y finalmente sí que se lo conceden el cambio. Sí. Pero ella tiene ese debate de llevo mucho tiempo en Francia, pero realmente soy rusa. Y es que mi nombre es Polina. Sí. Y toda mi vida, en realidad, al haberme llamado Pauline aquí en Francia, tengo como esa, Claro, ¿sabes? Esa confusión dentro Eso de mí. También me pasa un poquito en plan con las personas asiáticas que cuando vienen a España Claro. adoptan un Total. nombre que sea o español o sonoro más español, Sí. de manera que resulte como más sencilla su integración. Pero por otro lado pienso, porque de pequeña pensaba, ay, qué guay, qué bien que se integran. Pero por otro lado pienso, wow, ¿cuánto tienes que dar de tu personalidad, Total. de tu Sí, persona? una renuncia y Claro. también, Muy heavy, ¿eh? sí, Porque tú estás renunciando a tu nombre. claro, Sí. Que es- desde luego. También se considera también la parte distinta, ¿no? Está como la renuncia y luego la creación, ¿no? Que es un poco también lo que me pasó a mí, Sí. al poder nombrarme, quizás de una manera más cómoda, que al fin y al cabo yo lo pienso, digo, en todos mis documentos Madalena y no cambiaría nunca eso, ¿no? Claro. Y todo el mundo me llama Lana, por ejemplo, ¿no? Ya no me, o sea, nunca me genera disonancia, por ejemplo, pero sí que es cierto que al fin y al cabo te nombran, ¿no? No te nombras tú. Exacto. Claro. Mm. Es que es una movida, Eso es una movida. impresionante, pero bueno, de identidades y de película, El viaje de Chihiro, que cuando tú lo dijiste fue como en plan de, Wow, no lo "Buah, habíamos tiene pensado". todo el sentido, y de hecho lo enlazamos un poquito con la película de Romería, Ujú. que también un poquito siento la búsqueda de su identidad, Sí. porque al final, ¿quién eres tú cuando no conoces de dónde vienes? Claro. Que es complicado, porque vale, tú es en plan de, tú eres todo esto, pero de repente te dan una pieza de tu pasado y tú dices, wow, pues que a lo mejor yo no soy tan así, o no sé, es como que reconstruye un poquito incluso todo lo que ya has vivido para darle otro significado, y me pareció, digo, pues mira, Romería... Y sobre todo porque, o sea, los datos que le faltan son de sus padres, de su padre y su madre. Entonces, como sabes, el origen más sí, radical. Sí, más primitivo, más, Sí. no sé, pero la identidad al final es algo tan marcado y que lo que decíamos al principio, que lo terminamos sacando en toda nuestra Sí. vida, Sí. en todo lo que hagamos y nuestra forma de ser, nuestra forma de crear y en la forma de compartir con el resto del mundo, que yo que sé, a mí, por ejemplo, destaco muchísimo que creo que mi identidad canaria, que no digo que el resto de España no lo sea, ¿eh? No lo digo, pero siento que los canarios somos muy acogedores, muy cariñosos, muy de cuidar, muy... Y eso es una de las cosas que más me destacan cuando estoy fuera. Sí, es verdad. Y yo no sé si me lo destacan por mí o porque soy canaria, ¿sabes? Porque, en plan, digo... Bueno, eso será un ahí- poco de las dos cosas, ¿no? Que ahí es todo el mundo así. Claro, porque encima luego también la identidad son experiencias como muy personales. Claro. ¿no? Que no puede haber como una definición universal, sino que es muy difusa. Claro. Y que incluso en Canarias también incluso vamos más allá de que al fin y al cabo también somos 8 islas y luego cada isla tiene su idiosincrasia, es decir, Claro. incluso ya es como, vale, Canarias, ¿no? Pero luego cada isla con lo suyo, Sí. cada pueblo con lo suyo y cada familia con lo suyo. Totalmente. Como haciendo zoom cada vez más concreto Mm. y ver también las diferencias que hay, ¿no? Pasa Hombre. mucho cuando hablan de Canarias o de que otras Canarias y demás, ¿no? De decir y reconocer, hay puntos comunes en nuestras escrituras y luego grandes diferencias. Claro, ¿no? Porque al fin y claro. al cabo, Lanzarote y Gran Canaria Es se muchísimas. acercan a algunas cosas, pero también salen Sí. en otras. Antes era una palabra y yo, bueno, no sé si en Lanzarote se dice así, Claro. porque de repente cuando dicen, no, en Canarias se dice tal, digo, pues Sí, en mi Canaria no, en otra Canaria... También, es decir,
decir, en Gran Canaria es más fuerte el acento que, por ejemplo, en Lanzarote. Sí, mucho más. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el de Fuerteventura. Sí, es verdad, siempre lo dices. Tengo sí. cierta debilidad por Fuerteventura. Bueno, yo nací en Fuerteventura, entonces tengo cierta debilidad por Fuerteventura y el acento de allí y el de La Palma también me gusta mucho. Y parece que están cantando. ¿Verdad? Tan bonito, tan dulce, que es como en plan de lo amo, lo amo. Es que en general, la verdad es que estoy muy enamorada de Canarias en general. Eso es bueno. Andalucía, ¿no? Que al final Sí, bueno, ahí Granada con Sevilla. nada que ver los O acentos. Cádiz y Sevilla, que lo veo, por ejemplo, mi madre o mi tía que vivieron en Sevilla, ¿no? Sí. Y veo también como, bueno, puedo notar, ¿no? También. La Hay diferencia. mucha diferencia de acentos, sí, totalmente. Y Es un de proceso. tradiciones y de todo, sí. Sí, bueno, sí. Pero no sé, qué bonito lo del tema de, lo de las identidades y cómo nos reconocemos, cómo nos separamos también, cómo somos independientes, pero que entre todos creamos una propia identidad también común, Sí. que también, no sé, me parece bonita. Y no sé, Teníamos así una preguntita final, ¿no? la de qué tía chulísima, o porque creo que ya más o menos hemos barajado Venga, todo. la de entonces, tía chulísima. por hacer una recomendación, ya que el podcast se llama Una tía chulísima, Sí, una recomendación de una tía chulísima, que puede ser quien quiera, ¿vale? sí. Puede ser- Desde conocida puede ser a tu de tu gata. familia. Sí. Ah, bueno, es que Matilda es una tía chulísima. Ay, es súper chula, ¿eh? Matilda, yo la amo. Es o sea, que- además me hice tan feliz que salga la foto de autora. O sea, fue como. Está ahí. O sea, que no podía no estar. Matilda. Es que Es súper Matilda guapa. Me voy a emocionar. el año pasado te Tengo dos escuché... fotos más, pero Matilda. Le hice el poema de Matilda. Eso, el año pasado te escuché leer eso y yo en plan de... Llorando. Es que me encanta, me encanta. Pero bueno, aparte de tu gata. Bueno, yo pensaba decirle a mi hermana, ¿no? Porque al fin y al cabo también un poco de que han cantado bingo. Sí. Es una carta de amor hacia ella. Mi Sí. familia no somos muy dados a decirnos las cosas. Lo decimos de otra manera, ¿no? Quizás Vale. el lenguaje del amor en nuestra familia es más los actos que hacemos unos por los otros. Y es cierto que hay veces que pensaba, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a mi hermana lo importante que ha sido que esté presente en mi vida, ¿no? Y Han cantado bingo no deja de ser como esa forma de decirle que no sé lo que hay después de la muerte, pero que ojalá seamos hermanos en toda la vida. No, que voy a llorar. Entonces para mí mi hermana es una tía chulísima porque ha sido mi relación más salvaje, la que más transparente me ha visto, porque mi hermana es la única que me ha escuchado cantar en la vida. Ay, que qué me guay. bailar, que igual que cuando era pequeña y el mundo me Es que voy a llorar exigía- de Yo también, porque claro, además yo le regalé Encantado Bingo a mi hermana. el Ay, mundo me exigía hacer como más algo que mi hermana podía hacerlo, ¿no? Y mi hermano me lo pedía. Salía solo, ¿no? Entonces para mí, Claro. mi hermana Candela es una tía chulísima. Oh, Para qué mí, guay. Candela, Candela, qué ahora. ganas de conocerte. Sí, porque claro, tienes que ser Nena. chulísima. Sí, la verdad es que sí, también, no sé, es que además lo de las relaciones de hermanas, aquí yo tengo 2 hermanas, María tiene de otra hermana, Sí, Es un tan tema importante. también. Son relaciones intensas Sí. y son además, únicas. como de pequeñas, ¿no? Yo pensaba en mi hermana cuando nos peleábamos y era como, ya no eres mi hermana. Y luego nos reconciliábamos y era como, ¿quieres ser mi hermana? Entonces era como de a cachetón limpio y luego estar de risas y fiestas. Sí, uno y eso otro, es. y era como... Y eso creo que lo reflejas muy bien en el libro. Sí, total. Porque es como en plan de qué coraje que seas mi hermana y tener que compartirlo todo contigo. Sí. Y eres mi hermana y eres la única que entiende todo lo que yo Era como- he vivido porque tú lo has vivido igual. Te daba una patada que te mandaba lejos, pero con la misma iría a buscarte. Sí, tal cual. No sé, pues yo creo que con ese final Ese ha sido el final. ya, no sé, podemos brindar Sí. para terminar. Venga. Lana, muchísimas Gracias, gracias. Es que- por favor. Ha sido un placer y gracias por todo el cariñito que le han dado siempre a Encantado Bingo. Ay. Ha sido Y el que le súper- daremos Y el que todavía queda.